un hermano a través de las redes sociales me pregunta si, como católico, él puede participar en la Asociación de los Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Para los que no están familiarizados con esta organización, en general entre los evangélicos norteamericanos y especialmente los pentecostales, existen varias organizaciones de hombres de negocios. Y la idea de estas organizaciones, y muchas veces ni siquiera son de hombres de negocios, son simplemente de varones, ¿no? La idea es ofrecerse amistad, compañerismo, camaradería, todo en torno a los valores del Evangelio. Una de las organizaciones más populares, porque entre otras cosas ha atraído a evangélicos muy poderosos, con muchos recursos económicos, y que se ha difundido mucho, sobre todo en América Central, no tanto en América del Sur, pero se ha difundido bastante en América Central, es esta organización conocida como los Hombres de Negocios del Evangelio Completo, ¿no? Y, como digo, no tienen nada de malo en sí mismo en las cosas que ofrecen, en el tipo de camaradería y de testimonio, de visión de la fe, y la razón por la cual se llaman del Evangelio Completo es porque quieren dejar en claro que creen en toda la palabra de Dios, ¿no? Y creen que en las Sagradas Escrituras está la fuente de las verdades supremas que deben sustentar. Entonces, esta es una opinión que los católicos, en la que los católicos creemos, pero creemos que no es una verdad completa, ¿no? El Evangelio y las Sagradas Escrituras en general, la Santa Biblia, es una de las fuentes de la revelación. La tradición divina es la otra fuente de la revelación y siempre lo ha sido, ¿no? Lutero, 1500 años después de Cristo, 1500 años o un milenio y medio después de Cristo, vino a cambiar ese concepto para darnos el concepto de sola escritura, ¿no? Y esta organización de hombres de negocios del Evangelio Completo es una organización que tiene como elemento positivo que es abiertamente cristiana, no es ni cobarde, ni timorata, ni temerosa en expresar su fe y su absoluta confianza en la palabra de Dios y en el Evangelio como guía de sus propias vidas. Y sin embargo tiene un fuerte acento en cómo la acción del Espíritu Santo, especialmente porque son muy pentecostales, ¿no? Muy ligados al movimiento carismático protestante, no al católico, ¿no? Al movimiento carismático protestante, y cómo el Espíritu nos puede hacer mejores personas, y como lo dicen incluso en algunos de sus documentos, me puede hacer un mejor en todo, me puede hacer mejor golfista, mejor jugador de golf, ¿no? Puede hacer que el producto que yo produzca en mi empresa sea absolutamente mejor que el de la competencia. Entonces entran un poco en lo que se conoce como el, entre comillas, evangelio de la prosperidad, ¿no? Donde el evangelio es fuente no solamente de orientación para la propia vida, sino también una fuente de éxito económico, y Jesús nunca pretendió que esa fuera la naturaleza del evangelio, ¿no? Entonces, es importante que nosotros comprendamos que solamente el sentido común bastaría para hacernos comprender que esta es una organización en la cual un católico no va a estar cómodo, ¿no? Salvo que renuncie a los principios fundamentales de su fe o no conozca suficientemente su fe. Y bastaría esto, bastaría la conciencia de que este es un movimiento pentecostal protestante, marcadamente protestante, con tintes muy fuertes del llamado Evangelio de la Prosperidad, para comprender que no es un lugar donde un católico va a encontrar el alimento que necesita. Recordemos que para eso existe UNIAPAC, existe la Unión de Empresarios Católicos, que tiene distintos nombres en distintos países. En algunos lugares, como el Perú, por ejemplo, funcionó durante un tiempo y luego dejó de funcionar, lamentablemente. Es decir, en algunos lugares no ha sido exitoso, pero en otros ha sido muy importante, ¿no?
su versión en México o en Argentina, por ejemplo, son importantes, funcionan muy bien y están muy bien organizadas, ¿no? Sin embargo, así como digo que bastaría el sentido común para que nosotros concluyéramos que una institución como los hombres de negocios del Evangelio completo no es un buen lugar para los católicos, resulta que esta es una de las pocas organizaciones a las cuales la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano le ha dedicado un documento explicativo, ¿no? Una carta explicativa para los obispos de América Latina, fundamentalmente. Esta carta está dirigida a todos los países donde están los hombres de negocios del Evangelio completo, incluyendo las Filipinas, otros países de tradición católica, donde han llegado estos, pero el documento fue una respuesta a consultas hechas por obispos latinoamericanos especialmente. Digo, es una de las pocas ocasiones porque en general la Congregación para la Doctrina de la Fe no suele pronunciarse sobre cada cosa que aparece, cada cosa nueva que aparece, porque si no, no terminaría de pronunciarse nunca, ¿no? Si se pronunciara sobre este nuevo grupo, este nuevo libro, esta nueva acción, lo que la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que la Santa Sede, lo que la Santa Madre Iglesia en el fondo espera de los católicos es que apliquemos la lógica católica, ¿no? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Qué es lo que dice el catecismo? ¿Cómo esta institución coincide o colisiona, choca con lo que enseña el catecismo? Y eso me lleva a concluir si es un lugar donde yo debo estar o donde no debo estar, ¿no? Sin embargo, como digo, para que esta no sea la opinión de Alejandro Bermúdez, la Congregación para la Doctrina de la Fe dice lo siguiente en el documento. Y leo textualmente el documento. Dice: la Asociación Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo es una asociación que se coloca en el conjunto del movimiento neopentecostal, es decir, los carismáticos protestantes. Eso significa neopentecostal. Quiere promover este movimiento dándole una estructura internacional y quiere reunir a todos los cristianos de cualquier confesión que sean partícipes del movimiento carismático. Sigue diciendo el documento. Aún declarando que no quiere constituir una iglesia, es decir, que la Asociación Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo no quieren constituir una iglesia, sino animar espiritualmente a todas las iglesias, la organización presenta una eclesiología, es decir, un diseño de la iglesia, un modelo de iglesia de tipo protestante. Tiene la forma típica del neopentecostalismo, con sus propias creencias que desde el punto de vista católico son heterodoxas. ¿Qué significa heterodoxas? Significa que no son ortodoxas, que no son correctas, que no son de acuerdo a la sana doctrina, sino que son contrarias, distintas a la correcta doctrina. Por lo mismo, sigue diciendo el documento, un católico no tiene razón para adherirse a una asociación como esta o para pedir en ella recibir, entre comillas, dice el documento, el bautismo del Espíritu. No le corresponde a un católico pedir esto, no le corresponde hacerlo. Lo que esta asociación puede ofrecerle de bueno a un católico lo encontrará ya en la Iglesia Católica, sobre todo en lo que se refiere a la renovación en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la renovación en el Espíritu es algo que ya ofrece la Iglesia Católica. No solamente a través de la renovación carismática católica o la renovación en el Espíritu de la Iglesia Católica, sino a través del sacramento de la confirmación, que es la gran renovación en el Espíritu, ¿no? Esto lo comento yo, no dice el documento, ¿no? Pero repito lo que dice el documento. Por lo mismo, un católico no tiene razón para adherirse a una asociación como esta o para pedir en ella el bautismo del Espíritu. Lo que esta asociación puede ofrecerle de bueno lo encontrará ya en la Iglesia Católica, sobre todo en lo que se refiere a la renovación en el Espíritu. Así, concluye el documento,
evitará los errores doctrinales de dicha asociación y una praxis que se funda sobre todo en la emotividad. Explico esta última parte. Y una praxis, es decir, una práctica, una acción que se funda sobre todo en la emotividad. La idea de un grupo de varones católicos, hermanos, es que los varones católicos, como un grupo que yo dirijo de varones católicos acá en mi parroquia, es que nosotros nos ofrezcamos mutuamente fraternidad, solidaridad, acompañamiento, nos ofrezcamos camaradería, capacidad de compartir, pero sobre todo mucha capacidad de reflexión, donde digamos las cosas que nos inquietan, porque muchas veces en el ritmo de la vida y en la responsabilidad de ser jefe de familia, cabeza de familia, es difícil tener la oportunidad de avanzar en estas realidades, ¿no? Es difícil adentrarnos en temas que nos preocupan porque tenemos que estar trabajando, porque tenemos que estar siendo responsables de nuestra familia, porque tenemos que encabezar a nuestra familia en la seguridad, en la protección, en proveerla. Y entonces necesitamos esos espacios especiales. Y esos espacios especiales tienen que ayudarnos a una práctica, a una praxis fundada en el entendimiento y en la razón, en el conocimiento y la comprensión de las cosas, no fundada, como dice el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la emotividad. No se debe fundar en la emotividad. Entonces, la emotividad tiene su lugar en la vida cristiana, por supuesto que sí, pero no puede ser el fundamento de las acciones que nosotros realizamos. Para ello, el Señor nos ha dotado de razón para que razonemos. Para ello, la fe y la razón se llevan y caminan de la mano. No es la fe y la emoción, es la fe y la razón, ¿no? Y entonces esto deja en claro cómo nosotros los católicos no tenemos por qué participar de la Asociación de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, y la excusa de que, bueno, pero no hay una organización católica similar en mi ciudad. Bueno, créala. Primero, búscala, porque posiblemente exista y no lo sabes. Y en segundo lugar, si no existe, créala. Al final, estos hombres de negocios del Evangelio Completo decidieron crearla en California porque no existía nada. Y de la misma manera, tú puedes crear la organización convocando a otros católicos para que formes esta camaradería de fe que los varones necesitamos. Que tengas un buen día.